En la ceremonia de la empresa de mi nuera, me presentó ante los inversionistas como la secretaria pobre. Contratamos a esta pobre mujer por caridad. En ese momento, el billonario árabe me llamó por mi apodo, y todos se quedaron helados frente a mí. No sabían la historia que escondíamos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Celia, tengo 67 años y pensé que después de todo lo que había vivido, nada podría lastimarme más. Estaba equivocada. La ceremonia de apertura de la nueva sede de Meridian Enterprises se celebraba en el hotel más exclusivo de la ciudad. Yo estaba ahí porque Emiliana, mi nuera, había insistido en que asistiera. Es importante para la familia, me había dicho con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Durante los últimos 5 años, desde que se casó con mi hijo Marcus, cada encuentro con ella se sentía como caminar sobre cristales rotos. Me vestí con mi mejor traje, uno azul marino que había comprado hace años en tiempos mejores. Mientras me arreglaba frente al espejo, no pude evitar notar las arrugas que se habían profundizado, las canas que ya no me molestaba en teñir. El tiempo había sido cruel conmigo, pero no tanto como las personas. Llegué al evento 15 minutos antes de la hora acordada. El salón principal estaba decorado con arreglos florales que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes trabajando como secretaria en una pequeña oficina contable. Los invitados lucían trajes que gritaban dinero y poder. Yo me sentí inmediatamente fuera de lugar. Emiliana apareció entre la multitud, radiante en un vestido blanco que realzaba su figura perfecta. A sus 32 años tenía todo lo que yo había perdido: juventud, belleza, éxito. Se acercó hacia mí con pasos decididos, seguida por un grupo de hombres en trajes caros. «Ah, perfecto», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Quiero presentarles a alguien muy especial». Su voz tenía ese tono meloso que había aprendido a temer. «Caballeros, ella es Celia, la contratamos el año pasado por caridad. Es una mujer mayor que necesitaba trabajo, y nosotros creemos en ayudar a los menos afortunados». Las palabras me golpearon como bofetadas. Sentí que la sangre se me subía al rostro, mientras los hombres me miraban con esa mezcla de pena y incomodidad que la gente reserva para los casos de caridad. Uno de ellos asintió con condescendencia, otro desvió la mirada. «Qué noble de su parte», murmuró uno de los inversionistas. «Es admirable cuando las empresas exitosas ayudan a los menos privilegiados». Emiliana sonrió más ampliamente. «Sí, creemos que es nuestro deber social. Celia hace un trabajo muy básico, por supuesto. Archivo, café, cosas sencillas, pero para alguien de su edad y limitaciones, es perfecto». Quise decir algo, defenderme, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No era la primera vez que Emiliana me humillaba, pero nunca había sido tan público, tan calculado. Cada palabra había sido elegida cuidadosamente para herirme. Fue entonces cuando escuché una voz que no había oído en 45 años. «Habibi Celia», me quedé paralizada. Esa palabra, ese acento, esa entonación particular. Lentamente me volví hacia la voz y mi corazón se detuvo. Era él, Rashid Al-Mansuri, más mayor, con canas en las sienes y líneas alrededor de los ojos, pero indudablemente él. El hombre que había sido el amor de mi vida, mi socio, mi alma gemela. El hombre que había desaparecido de mi mundo cuando todo se desmoronó. El silencio se extendió por el grupo como una mancha de aceite. Emiliana se había puesto completamente pálida, sus ojos saltando entre Rashid y yo con una expresión que no había visto antes: pánico. «Rashid», susurré, y mi voz sonó quebrada incluso a mis propios oídos. Él se acercó, ignorando completamente a los demás. Sus ojos oscuros me estudiaron con una intensidad que me hizo sentir como si tuviera 25 años otra vez. Extendió su mano y, sin pensarlo, se la tomé. «¿Se conocen?», preguntó uno de los inversionistas, claramente confundido. Rashid no me quitó los ojos de encima. «Celia y yo tenemos una historia muy larga»,
dijo con esa voz profunda que había poblado mis sueños durante décadas. Una historia que pensé que había terminado para siempre. Emiliana se aclaró la garganta, recuperando la compostura pero no el color de su rostro. Bueno, ¿qué? ¿Qué coincidencia tan interesante? Su voz temblaba ligeramente. Señor Al-Mansuri, no sabía que conocía a nuestra empleada. La forma en que dijo empleada goteaba veneno, pero Rashid la miró con una frialdad que me sorprendió. ¿Empleada?, repitió lentamente. Interesante forma de describir a la mujer que una vez poseyó el imperio petrolífero más grande del Golfo Pérsico. El grupo completo se quedó en silencio. Podría haber escuchado caer un alfiler en ese salón lleno de gente. Los ojos de todos se volvieron hacia mí, pero yo solo podía mirar a Rashid, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Emiliana dejó escapar una risa nerviosa. Creo que hay algún malentendido. No hay malentendido, la interrumpió Rashid, su voz cortante como una hoja. Solo hay muchas mentiras que finalmente van a salir a la luz. Me miró una vez más, y en sus ojos vi algo que me hizo temblar. Promesas. Promesas de verdades que habían estado enterradas demasiado tiempo. La ceremonia continuó a nuestro alrededor, pero yo ya no estaba realmente ahí. Mi mente volaba a través de los años, a través de los recuerdos que había mantenido guardados en lo más profundo de mi corazón. Rashid había regresado, y por la expresión en el rostro de Emiliana, su aparición no había sido parte de su plan. Por primera vez en años, sentí una chispa de algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. Esa noche no pude dormir. Después de 45 años, ver a Rashid había despertado recuerdos que había enterrado tan profundo que pensé que ya no existían. Me senté en mi pequeño apartamento, con una taza de té entre las manos, y dejé que mi mente viajara al pasado. Tenía 22 años cuando lo conocí. Era 1978 y yo era Celia Blackstone, heredera del imperio petrolífero Blackstone Industries. Mi padre había construido la compañía desde cero, convirtiendo un pequeño negocio familiar en una de las corporaciones más poderosas del mundo. Yo era su única hija, su orgullo, la persona que estaba destinada a continuar su legado. Rashid llegó a mi vida como un huracán. Era un joven empresario de 30 años, brillante y ambicioso, que había venido desde Dubái para negociar contratos de refinería con nuestra compañía. Desde el momento en que entró a la sala de juntas, con su traje impecable y esa seguridad que irradiaba poder, supe que mi vida había cambiado para siempre. Nuestras reuniones de negocios se convirtieron en cenas largas. Las cenas se volvieron paseos por la ciudad. Los paseos se transformaron en noches enteras, hablando sobre nuestros sueños, nuestros planes, nuestras visiones para el futuro. Él me veía no solo como una heredera rica, sino como una socia, una igual. Me respetaba de una manera que nunca había experimentado. «Eres más inteligente que la mayoría de los hombres en esta industria», me decía mientras caminábamos por los jardines de mi casa familiar. «Tienes una visión que va más allá del dinero. Ves el futuro». Y yo lo veía a él como mi futuro. Nos enamoramos con una intensidad que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Era un amor que consumía todo a su paso, que hacía que el resto del mundo pareciera pequeño e insignificante. Trabajábamos juntos, expandiendo el negocio hacia el Medio Oriente. Rashid tenía conexiones que abrían puertas que ni siquiera sabía que existían. En 2 años habíamos duplicado los ingresos de la compañía. Éramos imparables. Pero mi padre no veía las cosas de la misma manera. «Es un extranjero», me decía constantemente. «No entiende nuestras tradiciones, nuestros valores. Esta familia ha mantenido su pureza durante generaciones, Celia. No puedes ser la primera en romper esa tradición». Yo ignoraba sus comentarios, pensando que eventualmente vería lo que yo veía en Rashid. Pero mi padre tenía otros planes. Todo cambió en el invierno de 1980. Habíamos estado planeando nuestra boda para la primavera siguiente cuando mi padre me llamó a su oficina. Recuerdo que estaba nevando esa mañana y el paisaje blanco fuera de las ventanas parecía un presagio de la frialdad que estaba por venir.
Se acabó, me dijo sin preámbulos. Tu relación con ese hombre termina ahora. Papá, no puedes. Puedo y lo haré. Su voz era fría como el hielo. He descubierto cosas sobre él, Celia. Cosas que te romperían el corazón si las supieras. No le creí, no quise creerle. Pero entonces me mostró los documentos. Transferencias de dinero, contratos secretos, evidencia de que Rashid supuestamente había estado robando de la compañía, vendiendo información a nuestros competidores. Es un espía industrial, me dijo mi padre. Todo este tiempo te ha estado usando para llegar a nuestros secretos comerciales. Nunca te amó, Celia. Solo amó lo que podía obtener de ti. Los documentos parecían reales. Las firmas parecían auténticas. Mi padre había contratado investigadores privados que confirmaban la historia, pero algo en mi corazón se resistía a creerlo. Esa noche confronté a Rashid. Recuerdo cada palabra de esa conversación como si hubiera sido ayer. ¿Es cierto?, le pregunté, mostrándole los documentos. ¿Todo este tiempo has estado mintiendo? Él los leyó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada página. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Traición pura. ¿Realmente crees que soy capaz de esto?, me preguntó. No sé qué creer, susurré. Los documentos mienten, dijo firmemente. Alguien los falsificó, Celia. Alguien que quiere separarnos. ¿Mi padre? No pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tu padre, confirmó. Y probablemente no está trabajando solo. Pero yo era joven, asustada, y la presión de mi familia era abrumadora. Mi padre amenazó con desheredarme, con destruir todo lo que había construido si no terminaba con Rashid inmediatamente. Si realmente me amas, le dije a Rashid esa última noche, te irás. Desaparecerás de mi vida y nunca regresarás. Él me miró durante lo que parecieron horas. ¿Eso es lo que realmente quieres? Es lo que tiene que pasar, respondí, aunque cada palabra me destrozaba. Entonces me iré, dijo finalmente. Pero quiero que sepas algo, Celia. Cuando descubras la verdad, y la descubrirás algún día, recuerda que te amé más de lo que amaré a nadie en mi vida. Esa fue la última vez que lo vi. Hasta hoy. Durante los meses que siguieron a su partida, todo se desmoronó. La compañía empezó a perder contratos importantes. Nuestros socios en el Medio Oriente cancelaron acuerdos. Competidores que nunca habían sido una amenaza, de repente tenían acceso a información que solo nosotros deberíamos haber tenido. Mi padre culpó a Rashid, pero yo empecé a sospechar que había algo más. Cuando intenté investigar, me encontré con puertas cerradas y expedientes que habían desaparecido misteriosamente. Para 1983, Blackstone Industries estaba en bancarrota. Mi padre murió de un infarto esa primavera, llevándose sus secretos a la tumba. Yo perdí todo: la compañía, la casa familiar, mi herencia, mi futuro, y lo peor de todo, había perdido al único hombre que había amado de verdad. Ahora, sentada en mi modesto apartamento, me preguntaba qué habría pasado si hubiera confiado en Rashid en lugar de en mi padre. ¿Qué habría pasado si hubiera luchado por nuestro amor en lugar de ceder a la presión familiar? Pero había algo más que me inquietaba. La reacción de Emiliana cuando vio a Rashid no había sido solo sorpresa, había sido terror. Como si supiera exactamente quién era él y por qué su presencia era peligrosa para ella. Por primera vez en décadas, empecé a pensar que tal vez había más conexiones entre mi pasado y mi presente de las que había imaginado. 3 días después del evento, Rashid me llamó. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, pero había una urgencia en ella que me puso nerviosa. Necesitamos hablar, Celia. Hay cosas que debes saber, cosas que he estado guardando durante demasiados años. Acordamos encontrarnos en un pequeño café en el centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Emiliana o mi familia pudieran vernos. Llegué temprano, mis manos temblando mientras sostenía mi taza de café. Cuando lo vi entrar, mi corazón se aceleró como si tuviera 22 años otra vez. Se sentó frente a mí, sus ojos oscuros estudiando mi rostro con esa intensidad que siempre me había hecho sentir desnuda, vulnerable.
Te ves cansada, dijo suavemente. Los últimos años han sido difíciles, admití. Trabajar para sobrevivir no es fácil a mi edad. No deberías estar trabajando para sobrevivir, Celia. Deberías estar dirigiendo un imperio. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Ese imperio se perdió hace mucho tiempo, Rashid, junto con todo lo demás. ¿Todo?, Jess preguntó, inclinándose hacia adelante. ¿Incluido lo que sentías por mí? No pude sostener su mirada. No es justo hacer esa pregunta. ¿Sabes qué no es justo? Su voz se endureció. Que hayas creído las mentiras de tu padre, que hayas pensado durante 45 años que yo te traicioné. Los documentos eran falsos, me interrumpió. Todos y cada uno de ellos. Tu padre los fabricó con la ayuda de personas que tenían sus propios motivos para vernos separados. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que pasé los últimos 45 años recolectando evidencia, Celia, rastreando cada documento falsificado, cada transferencia bancaria inventada, cada mentira que se construyó para destruir lo que teníamos. Sacó una carpeta de cuero de su maletín y la puso sobre la mesa. Todo está aquí. Los documentos originales que prueban que nunca robé nada. Los nombres de las personas que trabajaron con tu padre. Y lo más importante, la identidad de la familia que realmente se benefició de la caída de Blackstone Industries. Mis manos temblaron cuando abrí la carpeta. Página tras página de evidencia, documentos oficiales, grabaciones transcritas. Y entonces vi un nombre que me heló la sangre. Vega, la familia Vega, susurré. Competidores directos de tu padre, confirmó Rashid. Llevaban años intentando destruir Blackstone Industries. Tu padre descubrió parte de su plan, pero no todo. Ellos lo usaron, Celia. Le hicieron creer que yo era la amenaza mientras ellos robaban los contratos más importantes de la compañía. ¿Pero por qué mi padre? Porque le dieron una alternativa. Rashid se inclinó hacia adelante. Podía perderte a ti y mantener algo de la compañía, o luchar por nosotros y perderlo todo. Eligió el camino que pensó que te protegería. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. 45 años de dolor, de arrepentimiento, de pensar que había amado a un hombre que me había usado. Hay más, continuó Rashid, su voz ahora casi un susurro. La familia Vega tuvo una hija. Una niña que creció escuchando historias sobre cómo los Blackstone habían destruido a su familia, cómo habían robado lo que les pertenecía por derecho. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Qué estás diciendo? Emiliana Vega, dijo, y cada palabra cayó como una piedra en agua quieta. Tu nuera no es quien dice ser, Celia. Es la hija de la familia que orquestó la destrucción de tu vida. Me quedé sin aliento. El café se volvió silencioso a mi alrededor, como si el mundo hubiera dejado de girar. Eso es imposible, murmuré. Ella conoció a Marcus en la universidad. Fue casualidad. ¿Casualidad? Rashid negó con la cabeza. Emiliana fue a esa universidad específicamente porque sabía que tu hijo estudiaba ahí. Eligió las mismas clases que él. Orquestó cada encuentro casual durante 2 años hasta que él se enamoró de ella. No, susurré, pero incluso mientras negaba sus palabras, recuerdos empezaron a encajar en mi mente como piezas de un rompecabezas. La forma en que Emiliana siempre sabía exactamente qué decir para lastimarme, cómo conocía detalles de mi pasado que Marcus nunca le habría contado. Su odio hacia mí que iba mucho más allá de los típicos conflictos entre suegra y nuera. Ella no se enamoró de Marcus, continuó Rashid inexorablemente. Se casó con él como parte de un plan que había estado planeando desde la adolescencia. Su familia le llenó la cabeza con historias sobre cómo los Blackstone los habían arruinado, cómo tu padre había robado contratos que les pertenecían, cómo tú eras una princesa mimada que había destruido vidas inocentes. Pero nosotros no. Por supuesto que no. Su voz se suavizó. Pero ella no sabe eso. Para Emiliana, tú eres el enemigo que debe ser destruido. Cada humillación que te ha hecho sufrir,
Cada momento en que te ha hecho sentir pequeña e insignificante ha sido su forma de vengar a su familia. Me cubrí el rostro con las manos, sintiendo que todo mi mundo se tambaleaba. Marcus, mi hijo, el único que me quedaba en este mundo, estaba casado con una mujer que me odiaba por crímenes que nunca había cometido. ¿Marcus sabe algo de esto?, pregunté. No creo. Rashid negó con la cabeza. Emiliana es muy buena actuando. Tu hijo realmente piensa que está casado con una mujer que simplemente no se lleva bien contigo. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté. ¿Por qué después de todos estos años? Rashid fue silencioso por un largo momento, sus ojos perdidos en algún punto distante. Porque finalmente encontré la última pieza del rompecabezas, dijo finalmente. Y porque Emiliana está planeando algo más grande que simples humillaciones. Un frío terror se instaló en mi pecho. ¿Qué quieres decir? La empresa donde trabajas, dijo lentamente. Meridian Enterprises. ¿Sabías que Emiliana es socia principal con un grupo de inversionistas del Medio Oriente? Asentí vagamente. Sí, ella mencionó algo sobre nuevos socios. Uno de esos inversionistas soy yo, dijo Rashid. Pero Emiliana no sabe quién soy realmente. Para ella, soy solo otro hombre de negocios árabe con dinero. No hizo la conexión entre Rashid al-Mansuri, el inversionista, y el hombre que su familia culpa por su ruina. ¿Entraste en sociedad con ella a propósito? Por supuesto, sus ojos se endurecieron. Quería estar cerca cuando finalmente decidiera hacer su jugada final contra ti. ¿Cuál jugada final? Rashid me miró directamente a los ojos. Emiliana está planeando acusarte de robo, Celia. Va a plantar evidencia en tu lugar de trabajo y luego descubrirla. Quiere enviarte a la cárcel. El mundo se inclinó bajo mis pies. Todo el aire salió de mis pulmones de una vez. Pero yo no he robado nada, susurré. Lo sé, dijo suavemente, pero ella planea hacer que parezca que sí. Y una mujer mayor, desesperada por dinero, con acceso a las oficinas. Será fácil hacer que la gente lo crea. Me quedé sentada en ese café, viendo cómo las últimas ilusiones de mi vida se desmoronaban. Mi nuera no solo me odiaba, quería destruirme completamente. Y mi hijo, mi precioso Marcus, no tenía idea de que estaba casado con mi enemiga. Pero por primera vez en décadas no estaba sola en esta lucha. Durante los siguientes días, cada interacción con Emiliana se sintió como caminar por un campo minado. Sabía que ella estaba planeando destruirme, pero tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Era la actuación más difícil de mi vida. El viernes por la mañana, Emiliana apareció en mi pequeña oficina sin previo aviso. Llevaba un traje de diseñador color crema que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su sonrisa era brillante y fría como siempre. Celia, dijo con esa voz melosa que había aprendido a temer. Necesito que hagas algo especial para mí este fin de semana. Por supuesto, respondí, manteniendo mi voz neutra. ¿Qué necesitas? Hay algunos documentos importantes en mi oficina que necesito que archives en el sistema nuevo. Son muy confidenciales, así que prefiero que alguien de confianza se encargue. Sus palabras me helaron la sangre. Después de mi conversación con Rashid, sabía que esto no era una tarea inocente. Era parte de su plan. ¿No sería mejor que lo hiciera tu asistente regular?, pregunté, tratando de sonar casual. Oh, ella está enferma. Emiliana agitó la mano despreocupadamente. Además, estos documentos requieren discreción especial. Prefiero que los maneje alguien que entienda la importancia de la confidencialidad. La forma en que dijo confidencialidad me hizo saber que estaba hablando de otra cosa completamente. Me estaba dando acceso a documentos que luego usaría como evidencia de que había estado robando información. ¿Cuándo necesitas que lo haga?, pregunté. Mañana sería perfecto. Sábado, cuando la oficina esté vacía. Te daré las llaves y el código de seguridad. Tómate tu tiempo. Asegúrate de que todo esté perfecto. Después de que se fue, mis manos temblaron tanto que apenas pude marcar el número de Rashid. Lo está haciendo, le dije cuando contestó. Me está dando acceso a documentos confidenciales mañana cuando la oficina esté vacía. Es exactamente lo que esperábamos. Su voz sonaba calmada,
pero pude detectar la tensión debajo. ¿Estás lista para esto, Celia? No tengo opción, ¿verdad? Siempre hay opciones, dijo suavemente. Podríamos irte de la ciudad, cambiar tu nombre, empezar de nuevo en algún lugar donde ella nunca te encuentre. Por un momento, la tentación fue abrumadora. Escapar, desaparecer, dejar atrás todo este dolor y empezar una vida nueva donde nadie conociera mi historia. Pero entonces pensé en Marcus, en cómo Emiliana lo estaba usando, en todas las otras víctimas inocentes que podrían sufrir si ella no era detenida. No, dije firmemente. Ya corrí una vez, Rashid. No voy a correr otra vez. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, repasando el plan que Rashid y yo habíamos diseñado. Era arriesgado, dependía de tantas variables que estaba fuera de nuestro control. Pero era nuestra única oportunidad de exponer la verdad. El sábado por la mañana llegué a la oficina de Meridian Enterprises a las 9 en punto. El edificio estaba silencioso, mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Usé las llaves que Emiliana me había dado para entrar a su oficina. Era un espacio impresionante, con ventanas del piso al techo que daban a la ciudad, muebles de cuero italiano y obras de arte que probablemente valían más que mi apartamento. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa marcada como «Confidencial, solo para ejecutivos». Dentro había documentos que supuestamente detallaban transferencias financieras irregulares, contratos secretos y decisiones ejecutivas que podrían comprometer a la empresa. Pero yo sabía que algunos de estos documentos habían sido alterados, diseñados para hacer que pareciera que yo había tenido acceso a información que una simple secretaria nunca debería haber visto. Lo que Emiliana no sabía era que Rashid había instalado cámaras de seguridad ocultas en su oficina. Cada movimiento que yo hacía estaba siendo grabado, creando evidencia de que estaba siguiendo sus instrucciones exactas, no robando por mi cuenta. Trabajé durante 2 horas, fotografiando cada documento con mi teléfono antes de archivarlo, siguiendo las instrucciones específicas que Emiliana me había dado. Sabía que más tarde ella revisaría los registros del sistema para ver exactamente qué había hecho, cuándo lo había hecho y cuánto tiempo había pasado con cada archivo. Cuando terminé, dejé todo exactamente como lo había encontrado y me fui. Pero el verdadero espectáculo no había comenzado aún. El lunes por la mañana llegué al trabajo como siempre. Emiliana no estaba, pero pude sentir una tensión extraña en el aire. Los otros empleados me miraban de manera diferente, como si supieran algo que yo no sabía. A las 10:30, Emiliana irrumpió en mi oficina acompañada por 2 hombres en trajes oscuros y una mujer que reconocí como la directora de recursos humanos. «Celia», dijo Emiliana, y su voz estaba llena de una tristeza fingida perfectamente ensayada. «Me temo que tenemos un problema muy serio». «¿Qué tipo de problema?», Sims pregunté, aunque ya sabía lo que venía. «Hemos descubierto algunas irregularidades en nuestros archivos de seguridad», uno de los hombres habló. «Parece que alguien accedió a documentos clasificados durante el fin de semana sin autorización. Pero Emiliana me pidió que... Yo nunca te pedí que tomaras fotografías de documentos confidenciales». Emiliana me interrumpió, su voz ahora fría como el hielo. «Y definitivamente nunca te autoricé a copiar información financiera sensible a tu teléfono personal». El segundo hombre sacó una tablet y me mostró las imágenes de seguridad. Ahí estaba yo, claramente fotografiando documentos con mi teléfono. Sin el contexto de las instrucciones de Emiliana, parecía exactamente lo que ella quería que pareciera. Una empleada desesperada robando secretos corporativos. «Vamos a tener que revisar tu teléfono», dijo la directora de Recursos Humanos. «Y me temo que tendremos que llamar a la policía», agregó Emiliana, con esa misma expresión de falsa tristeza. «Esto es un delito grave, Celia, robo de propiedad intelectual, violación de confidencialidad corporativa». «¿Esperó?», una voz familiar interrumpió desde la puerta. Rashid entró a la oficina, su presencia llenando el espacio. «Antes de que hagan ninguna llamada, creo que todos deberían ver esto». Sacó su propio teléfono y comenzó a reproducir un video. Era la grabación de seguridad de la oficina de Emiliana del viernes anterior,
mostrando claramente cómo ella me daba las instrucciones específicas para fotografiar los documentos. El color desapareció del rostro de Emiliana. Eso no es posible, murmuró. Oh, pero es muy posible. Rashid sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Verás, Emiliana, cuando uno invierte tanto dinero en una empresa, uno quiere asegurarse de que sus socios sean honestos. Por eso instalé un sistema de seguridad adicional. Usted no tenía derecho, comenzó a protestar. Tenía todo el derecho, la interrumpió. Como socio principal de Meridian Enterprises, tengo acceso completo a las operaciones de seguridad. La directora de Recursos Humanos miró confundida entre Emiliana y Rashid. No entiendo qué está pasando aquí. Lo que está pasando, dijo Rashid calmadamente, es que la señora Emiliana Vega ha estado usando a la señora Blackstone para crear evidencia falsa de un crimen que nunca ocurrió. «Vega», exclamé antes de poder detenerme. «Dijiste que tu apellido de soltera era Morrison». Emiliana me miró con una mezcla de odio y pánico en sus ojos. Por primera vez desde que la conocía, su máscara de perfección se estaba resquebrajando. «No sé de qué está hablando», dijo, pero su voz temblaba. «Creo que sí sabes». Rashid se acercó a ella. «Así como sabes exactamente quién soy yo. ¿No es cierto, hija de Eduardo Vega?» El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, viendo la expresión de terror en el rostro de Emiliana, supe que todo lo que Rashid me había dicho era verdad. Mi nuera no era solo una mujer que no me soportaba. Era la hija de la familia que había destruido mi vida y había dedicado años a planear mi destrucción final. El silencio en esa oficina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Emiliana estaba pálida como un fantasma, sus ojos saltando entre Rashid y yo como un animal acorralado. Los hombres de trajes parecían completamente perdidos, sin entender la magnitud de lo que estaba desarrollándose frente a ellos. «Creo que todos necesitan sentarse», dijo Rashid con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión en el aire. «Esta conversación va a tomar un tiempo». «No entiendo qué tiene que ver el apellido de mi esposa con nada de esto». Finalmente habló uno de los hombres, que resultó ser el director legal de la empresa. «Tiene que ver con todo», respondí, encontrando mi voz por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Emiliana no solo me odia porque soy una suegra difícil, me odia porque su familia me culpa por su ruina financiera. Emiliana se enderezó y por primera vez vi un destello de la mujer real detrás de la máscara perfecta. «No tienes idea de lo que mi familia sufrió por culpa de los Blackstone». Su voz era venenosa. «Ustedes nos robaron contratos que eran nuestros por derecho. Destruyeron décadas de trabajo de mi padre». «Tu padre destruyó el trabajo de tu padre», la interrumpí, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años, junto con el trabajo de mi padre y las vidas de docenas de empleados inocentes. «Mentirosa», Emiliana gritó, perdiendo completamente la compostura. «Mi padre me contó la verdad. Los Blackstone eran corruptos, utilizaban información privilegiada para robar contratos». «Tu padre te mintió», Rashid intervino suavemente, porque no podía admitir ante su propia hija que había sido él quien robó, quien falsificó documentos, quien destruyó vidas por codicia. Sacó otra carpeta de su maletín, más gruesa que la primera. «Aquí está toda la evidencia, Emiliana. 45 años de investigación. Los documentos bancarios reales que muestran cómo tu padre movió millones de dólares a cuentas offshore. Las grabaciones de conversaciones donde planea el sabotaje a Blackstone Industries. Los testimonios de empleados que tu padre sobornó para que robaran información». Emiliana negó con la cabeza violentamente. «No, eso no puede ser cierto. Mi padre era un hombre honesto, trabajador». «Tu padre era un criminal», dije, y las palabras salieron con 45 años de dolor reprimido. «Pero más que eso, era un cobarde. En lugar de admitir sus crímenes, prefirió criar a su hija en el odio hacia una familia inocente». «¿Inocente?». Emiliana se rió amargamente. «¿Inocente? Ustedes tenían todo mientras nosotros perdíamos nuestra casa.
mientras mi madre trabajaba como empleada doméstica para pagar las deudas que ustedes nos causaron. Las deudas que tu padre causó, corregí. Celia, cuando tu padre robó los contratos de petróleo del Golfo Pérsico, no solo destruyó mi compañía, también arruinó a sus propios inversionistas, incluidos algunos de sus amigos más cercanos. Tu madre tuvo que trabajar porque tu padre había apostado y perdido el dinero de otras personas. La directora de Recursos Humanos finalmente habló. Perdón, pero necesito entender. ¿Están diciendo que la señora Vega, perdón, señora Morrison, ha estado planeando esto durante años? 5 años, confirmé. Desde que conoció a Marcus en la universidad, todo fue calculado. Emiliana se puso de pie bruscamente, su silla rodando hacia atrás. No fue calculado. Me enamoré de Marcus. ¿Te enamoraste? Rashid levantó una ceja. ¿Es por eso que investigaste a fondo su familia antes de acercarte a él? ¿Es por eso que elegiste específicamente las clases que él tomaba? ¿Es por eso que fabricaste esos encuentros casuales en la biblioteca? Emiliana se quedó sin aliento. ¿Cómo sabes? Porque contraté investigadores privados el momento en que supe que te habías casado con el hijo de Celia, Rashid respondió. Quería entender por qué la hija de Eduardo Vega había aparecido de repente en la vida de la familia Blackstone. Pero Marcus, susurré, sintiendo como si mi corazón se estuviera rompiendo otra vez. ¿Mi hijo realmente no sabe nada de esto? Emiliana me miró con una mezcla de triunfo y dolor. Marcus no sabe nada. Para él, soy la mujer perfecta que se enamoró perdidamente de él. Y yo realmente pensé que podría fingir amarle para siempre si eso significaba poder destruirte lentamente. Sus palabras me golpearon como puñaladas, pero continuó. Cada vez que te veía sufrir, cada vez que lograba humillarte, sentía que estaba honrando la memoria de mi padre. Pensé que cuando finalmente te enviara a la cárcel, él podría descansar en paz. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora que sabes que tu padre fue el criminal, ¿cómo te sientes? Emiliana se derrumbó en su silla, su rostro entre sus manos. Por primera vez desde que la conocía, parecía su edad real, frágil y perdida. No lo sé, susurró. He odiado durante tanto tiempo que no sé cómo parar. El director legal se aclaró la garganta. Con todo respeto, esto es fascinante, pero necesitamos resolver el asunto inmediato. ¿Se presentarán cargos contra alguien? Rashid y yo intercambiamos miradas. Durante nuestras conversaciones habíamos discutido este momento exacto. Eso depende de Emiliana, dije finalmente. Puede continuar viviendo en las mentiras de su padre, luchando una guerra que él comenzó con crímenes que él cometió. O puede elegir la verdad y ayudar a reparar el daño que su familia causó. Emiliana levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes una oportunidad de hacer lo correcto, respondí. Tu padre robó millones de dólares de Blackstone Industries. Dinero que nunca fue recuperado, porque todos pensaron que había desaparecido en la bancarrota. Pero si ese dinero fue a cuentas que tu familia controló, podría haber una manera de rastrearlo, terminó Rashid, y de devolverlo a donde pertenece. Emiliana nos miró como si fuéramos alienígenas. ¿Quieren que traicione la memoria de mi padre? Queremos que honres la verdad, dije suavemente, y que le des a tu matrimonio con Marcus una oportunidad real. Porque si realmente lo amas, como dices, entonces tu relación merece estar basada en honestidad, no en venganza. Por primera vez en 5 años, vi algo en los ojos de Emiliana que podría haber sido respeto. No amor, no afecto, pero quizás el comienzo de un entendimiento. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, Rashid asintió, pero no demasiado tiempo, porque ahora que la verdad ha comenzado a salir, no puede volver a enterrarse. Mientras salíamos de esa oficina, sentí algo que no había experimentado en décadas. La posibilidad de que la justicia fuera posible, de que las mentiras finalmente fueran expuestas, y de que mi hijo pudiera conocer la verdad sobre la mujer con la que se había casado. 2 semanas después, Marcus apareció en mi puerta. No había visto a mi hijo desde antes de que toda la verdad saliera a la luz, y el dolor en sus ojos me rompió el corazón.
Mamá, dijo, y su voz sonaba como la de un niño perdido. Necesito entender qué está pasando. Lo dejé entrar y preparé café, mis manos temblando ligeramente mientras servía las tazas. Mi hijo se veía agotado, como si no hubiera dormido en días. Emiliana me contó todo. Comenzó sentándose en mi pequeño sofá. Sobre su padre, sobre por qué realmente se acercó a mí, sobre el plan para destruirte. ¿Cómo te sientes?, pregunté suavemente. Marcus se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde que era niño cuando estaba nervioso. No sé cómo sentirme. La mujer con la que me casé, la mujer que pensé que amaba, no era real. Era una actuación diseñada para lastimarte. Pero Marcus, puse mi mano sobre la suya. Los sentimientos que tú tenías eran reales. Eso importa. ¿Importa? Me miró con ojos llenos de dolor. Mamá, ella pasó 5 años planeando enviarte a la cárcel. 5 años fingiendo ser mi esposa mientras conspiraba contra mi familia. ¿Cómo perdonó eso? No tenía una respuesta fácil para él. ¿Qué te dijo exactamente? Que está divorciándose de mí, respondió, su voz quebrada. Que no puede continuar viviendo una mentira ahora que sabe la verdad sobre su padre. Que realmente sí llegó a amarme, pero que ese amor fue construido sobre tanto odio que no sabe cómo separar los dos. Sentí una pizca de algo que podría haber sido compasión por Emiliana. ¿Y tú qué quieres hacer? No lo sé. Marcus se dejó caer hacia atrás en el sofá. Parte de mí quiere luchar por mi matrimonio, pero otra parte de mí se pregunta si puedo confiar en algo de lo que ella dice. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de mi puerta. Era Rashid, acompañado por un hombre mayor, en un traje caro que no reconocí. Celia, dijo Rashid, te presento a David Hassan, mi abogado. Tenemos noticias. Los invité a pasar, y David abrió su maletín inmediatamente. Señora Blackstone, comenzó, con la cooperación de la señora Vega, hemos logrado rastrear una cantidad significativa de los fondos que fueron robados de su empresa en 1983. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quiere decir con cooperación? Emiliana nos proporcionó acceso a las cuentas bancarias de su familia, explicó Rashid. Aparentemente su padre nunca gastó el dinero robado. Lo mantuvo en inversiones, esperando el momento correcto para legitimarlo. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Marcus. David consultó sus papeles. Con intereses e inversiones a lo largo de los años, aproximadamente $43 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus y yo nos miramos, incapaces de procesar esa cifra. ¿43 millones? Repetí débilmente. Su empresa valía mucho más de lo que cualquiera sabía, explicó David. Y Eduardo Vega fue muy inteligente en sus inversiones, aunque fuera un criminal en todo lo demás. ¿Qué significa esto?, me pregunté. Significa, dijo Rashid con una sonrisa, que puedes reconstruir Blackstone Industries si quieres, o puedes tomar el dinero y vivir el resto de tu vida en comodidad. La elección es tuya. Marcus se puso de pie y comenzó a caminar por mi pequeña sala. No puedo creer que Emiliana hiciera esto. Después de todo lo que pasó, ¿por qué ayudaría a devolver el dinero? ¿Por qué?, dijo una voz desde la puerta. Ya no puedo vivir con las mentiras de mi padre. Emiliana estaba parada en el umbral, luciendo más pequeña y frágil de lo que la había visto jamás. Marcus se tensó al verla, pero no le pidió que se fuera. ¿Puedo entrar?, preguntó. Asentí y ella se acercó lentamente, como si temiera que fuéramos a atacarla. He pasado las últimas 2 semanas leyendo todos los documentos que el señor Al-Mansuri tenía sobre mi padre, comenzó. Cada contrato robado, cada soborno, cada mentira, y me di cuenta de que he estado viviendo una vida construida sobre el odio hacia personas inocentes. Se volvió hacia mí. Celia, pasé 5 años torturándote por crímenes que mi padre cometió contra ti. Te hice sentir pequeña, insignificante, sin valor, cuando en realidad eras la víctima de la codicia de mi familia. Emiliana, comencé. No, me interrumpió. Déjame terminar, no puedo disculparme por lo que hice. No hay palabras suficientes.
Pero puedo intentar reparar el daño que mi familia causó. Se volvió hacia Marcus, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y tú, te amo, Marcus. En algún momento durante estos 5 años, mi actuación se volvió real. Pero ese amor está contaminado por todas las mentiras que lo rodearon. No sé cómo arreglarlo o si se puede arreglar. Marcus la miró durante un largo momento. ¿Por qué debería creerte ahora? ¿Por qué? Emiliana sacó un sobre de su bolso. Estoy renunciando a todo derecho sobre el dinero de mi familia. Todo va de vuelta a tu madre, donde siempre debió haber estado. David tomó el sobre y lo examinó. Es un documento legal completo. Renuncia a cualquier reclamo sobre las cuentas de la familia Vega. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué harías esto? Emiliana me miró directamente a los ojos por primera vez en 5 años, sin malicia, sin odio, solo con honestidad cruda. Porque mi padre me robó más que dinero, dijo suavemente. Me robó la capacidad de amar sin odio, de confiar sin sospechar, de ser feliz sin culpa. No voy a dejar que sus crímenes roben también el resto de mi vida. Se volvió hacia Marcus una última vez. Si algún día puedes perdonarme, si algún día puedes confiar en mí otra vez, estaré esperando. Pero no voy a presionarte. He hecho suficiente daño. Con eso, se dirigió hacia la puerta. Emiliana, la llamé. Ella se detuvo. Gracias. Ella asintió sin volverse y se fue. Marcus se quedó mirando la puerta por un largo tiempo. ¿Crees que realmente ha cambiado? Creo, dije cuidadosamente, que por primera vez en su vida está viendo la verdad. Y eso cambia a las personas. Rashid se acercó a mí. ¿Qué vas a hacer con el dinero, Celia? Miré a mi hijo, al hombre que había ayudado a cambiar mi vida, a la oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. Pero más importante, miré la posibilidad de un futuro donde las mentiras ya no tuvieran poder sobre nosotros. Voy a reconstruir, dije finalmente. No solo la empresa, sino mi familia, todo lo que sea salvable. Por primera vez en 45 años, mi futuro se extendía ante mí lleno de posibilidades en lugar de arrepentimientos. Y aunque el camino hacia la curación sería largo, especialmente para Marcus y Emiliana, finalmente era un camino construido sobre la verdad. La justicia, descubrí, no siempre llega rápidamente, pero cuando llega, tiene el poder de sanar heridas que parecían incurables.